Estamos de fiesta, hermanos. Sí, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por estos 36 años. Gloria a Dios por todo su amor y por todas sus bendiciones. ¿Saben algo? Es un buen número. ¿Quién quisiera tener 36 años? A lo mejor alguien dice, yo tengo menos. Pues sí, pero todavía estás verde. Pero 36 años, ya oyeron al pastor Memo, tenía 36 cuando llegó aquí. Hace 36 años Paquito estaba chulo, ¿no? Como él dice. Y la verdad es que cuando nuestro Señor Jesús terminó su ministerio en la tierra, ¿cuántos años tenía? 36 cuando terminó, ¿sí? Ok. Bueno, pues quiero que sepan que yo tenía un tema diferente para este día, pero no dejé pasar la oportunidad de hablar en relación a la gracia del Señor. Y titulé este mensaje Gracia sobre Gracia, ¿sí? Entonces, quiero comentarles que parte de este mensaje fue inspirado por Hudson Taylor, por algo que estaba leyendo y que me gustó. Hudson Taylor fue un misionero inglés. A ver, niños chiquitos, levanten su mano, todos los niños chiquitos que no subieron a su clase. ¿Saben quién era Hudson Taylor? No, ¿verdad? Nada más les hablan de Pablo, de Juan, de... Bueno, Hudson Taylor, escúchenlo bien, era un misionero inglés. Él estaba estudiando en la universidad medicina, ¿sí? Y él tenía papás que amaban mucho a Dios. Él venía de un lugar muy piadoso y a corta edad, siendo muy pequeñito, no tan chiquito como los pequeñitos, pero siendo de muy corta edad, él entregó su vida a Cristo. Y Dios puso en su corazón la convicción de llevar el mensaje de salvación a lugares muy lejanos. Y Hudson Taylor recibió de parte de Dios llevar el evangelio a China, ¿sí? Y entonces él se tomó muy en serio esto. Siendo muy joven, comenzó a prepararse y comenzó a empezar a vivir sin comodidades. Él dijo, yo me voy a ir a China. En China el viaje es largo, es peligroso, y entonces yo necesito preparar mi cuerpo, necesito preparar mi mente para poder aguantar ese viaje. Y además en China la gente es pobre, no come bien, y entonces yo voy a prepararme para poder estar en ese lugar. Y entonces él tenía comodidades, venía de una familia que estaba bien, pero decidió dejar su hogar, se fue a vivir cerca de un lugar donde había un canal y olía medio feo, a las orillas de la ciudad. Y entonces él tenía una cama muy cómoda y dijo, no, voy a quitar mi cama y voy a dormir en unas tablas, porque voy a empezar a prepararme para que mi cuerpo se acostumbre a padecer, para que mi cuerpo ya no esté acostumbrado a las comodidades y a los lujos que tengo aquí. Entonces empezó a vivir con muy poco, ¿sí? Porque él quería vivir entre los chinos como viven ellos. Y después de 1000 travesías y de peligros, llegó a China. Pero cuando llegó a China, descubrió que a los chinos su aspecto les daba miedo. Imagínense los chinos, ¿no? ¿Cómo están los chinitos? Y Hudson Taylor era alto, guapo, británico, rubio, de ojos azules. Ellos le veían unos ojotes, ¿no? Se sacaban de onda con Hudson Taylor. Y entonces lo que hizo fue empezar a tomar las costumbres que tenían los chinos para él. Es decir, empezó a vestirse como los chinos. En ese tiempo, los chinos se rapaban la cabeza y se dejaban una coleta. Y él hizo lo mismo. Y entonces se puso la vestimenta de los chinos, el calzado de los chinos, y ya entonces como que dijeron, no se ve tan mal, ¿no? Y todo esto lo hizo
con el único propósito de que ellos aceptaran el mensaje de salvación. Bueno, Hudson Taylor era un hombre muy inteligente, aprendió el chino mandarín y el chino cantonés a la perfección, ¿sí? Pronto él ya estaba hablando chino sin problema. Obviamente, los ministros y los misioneros de su época estaban, pues, escandalizados por lo que estaban viendo en Hudson Taylor, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se vista así? ¿Cómo es posible que haga este tipo de cosas? Y bueno, pues no les gustó, pero el asunto fue que Hudson Taylor fue un gigante de la fe. Fue un hombre con mucha fe. Pero aquí está el punto por el cual yo pensé en hablarles de esto, porque encontré que él vivía todo el tiempo afligido. Un hombre que servía a Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre que era constante en el servicio, vivía afligido. Él perseveraba en la oración y no se veía que tuviera algún problema, pero él sentía que no estaba dando el ancho. Él sentía que eso no era suficiente. Y algo parecido a lo que hoy profesaba nuestro hermano Oscar, que decía el Señor, parece que no pasa nada. Parece que no está sucediendo nada, pero yo estoy ahí, decía el Señor. Yo estoy ahí. Pero Hudson Taylor decía, ¿cómo? Y entonces quiero leerles parte de esta angustia que estaba viviendo este siervo de Dios. Fíjense bien, pongan atención porque les voy a leer algunos fragmentos de este libro que son importantes que sepan por lo que estaba pasando Hudson Taylor. Todo el tiempo, decía Hudson Taylor, yo tenía la certeza de que en Cristo está todo lo que se necesita. Pero mi pregunta práctica era, ¿cómo se lo saco? ¿Cómo lo obtengo? ¿Sí? Cristo era verdaderamente rico, pero yo pobre. Cristo era fuerte, pero yo débil. Y yo sabía plenamente que en la raíz y en el tronco había abundante grosura. Pero ¿cómo conseguir para mí, pequeña ramita, esa riqueza de Cristo? Hasta que comencé a ver que lo único que se requería era fe. ¿Sí? Y decía Hudson Taylor, pero yo no tengo esa clase de fe. ¿Y cómo podía fortalecer mi fe? Por favor, tomen en cuenta que este hombre para entonces ya tenía 12 años sirviendo al Señor como misionero. Él estaba en el campo misionero, hizo sacrificios tremendos, ¿sí? Tenía una vida ejemplar. Y es un hombre consciente de que lo que está haciendo no es suficiente, se siente incompleto. Sentía que no estaba haciendo lo correcto, que no estaba dando el ancho. Que su servicio pues no estaba representando lo que realmente el Señor le estaba pidiendo. Y dice, cuando mi agonía de alma estaba al máximo, una frase en la carta de uno de mis colaboradores llamó mi atención. Dice, Dios lo hizo para quitar el velo de mis ojos y el Espíritu de Dios me reveló la verdad de cómo yo estoy en Cristo como nunca lo había visto antes. Y dice, empecé a ver que la manera en que la fe es fortalecida es porque descansa en aquel que es fiel. ¿Quién es fiel? Cristo, ¿sí? No nosotros, Cristo es fiel. El Señor dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Meditando en la viña y en sus ramas, la luz del Espíritu se derramó en mi vida. Vi lo grande de mi error en tratar de obtener la savia de Cristo. Vi que Jesús
no solamente nunca me dejará, pero yo soy un miembro de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y la viña no es solo la raíz, es la raíz, el tronco, los ramilletes, las ramas, las flores, la fruta. Y Jesús no es solo eso, Él es también la tierra, la luz, el sol, el aire, la lluvia y 10,000 cosas más de las que jamás hemos soñado y deseado o necesitado. ¿Sí? Cuando yo descubrí la realidad, dice Hudson Taylor, de que soy uno con el Salvador resucitado, que yo soy miembro de Cristo, y piensa en lo que significa. ¿Puede Cristo ser rico y yo pobre? Piensa en esto. ¿Puede Cristo ser rico y tú pobre? Si somos uno con Cristo, ¿eso es posible? ¿Puede tu mano derecha ser rica y tu mano izquierda pobre? ¿O puede tu cabeza ser bien alimentada mientras tu cuerpo se muere de hambre? Continúa diciendo, ya no tengo ansiedad acerca de nada, porque ahora me doy cuenta que Cristo tiene toda la capacidad de llevar a cabo su voluntad, y su voluntad es lo que yo deseo. No importa dónde me pone o cómo, es un asunto para Él, para que Él haga su preparación. Si Él me pone en un lugar más fácil, Él me va a dar de su gracia. Y si me pone en un lugar más difícil, su gracia es suficiente. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros en este lugar. Él nos puso en este lugar, pero dependemos de su gracia, dependemos de lo que el Señor haga, dependemos de la obra del Señor. Fíjense lo que dice Hudson Taylor. Si yo envío a uno de mis criados a comprar algunos artículos baratos o a comprar artículos sumamente caros, en cualquiera de los dos casos, él voltea conmigo para que yo le dé el dinero. Él no se preocupa porque yo soy el que tengo que suplir. ¿Sí? Así, si Dios me pone en un lugar de muy seria confusión, ¿no dejará de darme mucha gracia? Y si me pone en lugares de gran dificultad, mucha gracia. Y en circunstancias de gran temor y prueba, mucha gracia. ¿Sí? Nunca teman que sus recursos no serán suficientes a la situación donde Él te pone, porque sus recursos son míos, porque Él es mío y Él está conmigo y vive en mí. De igual manera nosotros, hermanos, ha sido la gracia del Señor durante estos 36 años. Y a lo mejor no todos estuvimos hace 36 años. A lo mejor unos tienen un mes, otros tienen 10 años, otros 20 años que estuvieron aquí. Ya vimos a los dinosaurios que hace 36 años estuvieron aquí, ¿sí? Pero somos parte del plan de Dios. Somos parte de lo que el Señor está trabajando con nosotros. Gracias, hermano. ¿Sí? Y si yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Él es el tronco, como decía Hudson Taylor, Él es la raíz, Él es las ramas, y yo soy parte del cuerpo de Cristo. Si tú has nacido de nuevo, eres parte de su cuerpo y de su carne y de sus huesos y de sus planes y de sus propósitos. ¿Sí, hermano? ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Estás conmigo? Fíjense bien, años después, su anfitrión, donde estaba hospedado Hudson Taylor, le pregunta: ¿siempre está usted consciente de estar en Cristo? Y fíjense lo que le contesta: mientras yo dormía anoche, ¿dejé de reposar en tu casa porque yo no estaba consciente del hecho? Dice,
yo no necesito estar consciente de que estoy en Cristo. Lo que se me hace imposible es estar consciente de no estar en Él. O sea, si yo no estoy consciente de que estoy dormido en la cama, ¿por eso dejo de estar dormido en la cama? Y si por un momento yo no estoy en Cristo, ¿por eso dejo de estar en Cristo? ¿Qué fue lo que le pasó a Hudson Taylor? Pues lo que le pasó es que se abrió su entendimiento. El Espíritu Santo vino a traerle revelación, vino a darle entendimiento de lo que es la gracia que Dios nos da en nuestro Señor Jesucristo. Y esto revolucionó su vida, ¿sí? Esa angustia que tenía por el servicio que estaba haciendo, por el lugar a donde había llegado, esa angustia desapareció. Simplemente confió. Él aprendió a que a donde fuera, en donde el Señor lo mandara, no importa si había escasez, si había abundancia, lo que él entendió es que la gracia del Señor iba a estar con él. Y ese fue el secreto espiritual de Hudson Taylor. Y así se llama su libro, El secreto espiritual de Hudson Taylor. Y su vida y su ministerio fueron cambiados dramáticamente cuando él captó esta profunda verdad. Y nosotros necesitamos entender esto, hermanos. Porque miren, este lugar, el Señor tuvo un propósito de establecer aquí la iglesia en el triunfo, la comunidad de integración familiar. Pero este lugar, al rato, ya no vamos a estar los que ahorita estamos al frente, ¿sí? Van a estar las siguientes generaciones. Y ellos tienen que aprender a confiar en el Señor, a creer en el Señor, a seguir adelante con la obra que el Señor nos ha encomendado. Esta obra el Señor nos la dio y nosotros necesitamos mantenerla y conservarla. Bueno, quiero platicarles un poco acerca de la gracia en este sentido. Acompáñenme, por favor, a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 al 16. Dice, entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba llena de amor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. De la abundancia. Otras versiones dicen gracia sobre gracia. Por favor, ¿pueden poner este versículo en la versión Reina Valera 60, por favor? Y los invito a que lo lean conmigo. Es el versículo 16. Reina Valera 60. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No leyeron nada más 2 o 3. Vamos a leerlo juntos todos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La gracia de Dios es toda la riqueza del favor de Dios. Es toda la riqueza que el Señor nos da libremente, ¿sí? Y de muchas formas. Les decía, no tienen idea de cuántas maneras y de qué formas el Señor se ha manifestado en este lugar, ¿no? Imagínense, durante 36 años fue el Señor quien sostuvo esta congregación, esta comunidad durante esos 36 años. Ahora,
¿Tienen una idea de cuántas personas han pasado por aquí durante esos 36 años? Si esas personas hubieran permanecido, si se hubieran quedado, seríamos una mega iglesia, ¿sí? Pero los planes del Señor son distintos. Él no quiere que seamos una mega iglesia. Él nos ha mantenido con este número, ¿sí? Ahora, quiero que levanten las manos. ¿Cuántos se han bautizado en este lugar? Esa es la gracia de Dios, ¿sí? Aquí está la gracia de Dios manifiesta. Ahora, ¿cuántos se han casado aquí? Échenle ganas, hermanos. Miren, si hay de dónde. Fueron poquitos, pero seguros. Ok. Ahora, todos nosotros hemos sido favorecidos, testigos de esa gracia, ¿sí? Hemos sido testigos. ¿Cuál fue el último matrimonio que aquí se casó? Anita y Dani. Y miren la gracia del Señor. Ahora, Keyeli y Raúl. Ok. Y miren, ya estamos viendo, ¿no? ¿Quién? Pati y Fernando. Ok. Miren, de las tres parejas hemos visto la gracia del Señor, ¿sí? Y así ha sido con cada uno de nosotros. Muchos recibimos aquí la salvación. Aquí el Señor nos reveló por su gracia la salvación. Aquí algunos conocimos nuestra pareja y nos casamos. Y aquí, en este lugar, nacieron nuestros hijos y ahora nuestros hijos están sirviendo y están caminando con el Señor y ahora han creído lo que sus padres también creyeron. Entonces, esa gracia derramada de lo alto, ¿sí? Para los que formamos parte de esta congregación, no es solo para esta vida, hermanos. Lo que hemos recibido de gracia del Señor es un asunto que tiene propósitos eternos. ¿Sí lo ves? No fue algo sencillo lo que el Señor te dio. El Señor te dio algo que va a permanecer para siempre como su salvación. Entonces, en este lugar el Señor ha derramado su gracia para rescatar matrimonios. Matrimonios que tenían problemas serios, que estaban a punto del divorcio. Por la gracia de nuestro Señor, el Señor tuvo misericordia y ha rescatado y ha mantenido y sigue sosteniendo a muchos matrimonios. Gloria al Señor. Algunas personas llegaron aquí con vicios. Yo llegué con el vicio del cigarro, por ejemplo. Me costó trabajo dejarlo, pero de repente me olvidé de él. Y otros llegaron con otros vicios, ¿no? Tal vez el alcohol, tal vez las drogas, no sé. Pero el Señor tuvo misericordia y derramó su gracia para bendecir a los que ahora estaban creyendo en Él. Y muchos llegamos aquí con un contexto religioso, ¿sí? Y ese contexto religioso nos impedía comprender, nos impedía darnos cuenta del regalo que el Señor nos quería dar. Y el Señor tuvo misericordia. Y aún esa mentalidad religiosa el Señor la cambió, la transformó y trajo revelación y trajo un entendimiento. Y entonces el Señor nos dio la oportunidad de conocer sus planes para bendecirnos. Y la gracia de Dios no terminó ahí, ¿sí? Allí comenzó. Y miren, para nosotros la gracia la conocemos en dos formas. La primera es en cuanto a la salvación, ¿sí? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, todos entendemos que éramos pecadores, no teníamos mérito y Cristo vino y tomó nuestro lugar sin que lo mereciéramos. Y a causa de eso Dios nos acepta como sus hijos, nos recibe como sus hijos y borra
todos nuestros pecados por su gracia. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso maravilloso? Démosle un aplauso al Señor porque el Señor ha sido bueno, hermanos. Pero la gracia no acaba ahí. Ahí comienza, ¿sí? Y es solo el comienzo, y eso es solo la llave que nos abre el universo de la gracia de Dios. Donde nosotros empezamos a vivir, esa es la impartición de Dios que Él llama su gracia. Ahora, fíjense cómo el Señor ha permitido que en este lugar se lleve a cabo lo que dice Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo ¿qué? Los haré descansar. ¿A qué suena? A gracia. ¿Sí? La reunión de los santos es un lugar de gracia, en donde vienes con cargas, vienes con problemas, vienes con dificultades, y el Señor te permite estar aquí y descansar. Cuando tú de tu corazón compartes con alguien más lo que estás viviendo, el Señor te hace descansar, te da su paz, ¿sí? Y cuando escuches una alabanza, el Señor te da su paz y te arroba tu corazón y te hace sentir que te ama, y esa es la gracia del Señor. Pero luego dice: tomen mi yugo sobre ustedes. Fíjate, llegaste cargado, llegaste trabajado, lo que querías era un descanso, esperabas unas vacaciones, y el Señor dice: tomen mi yugo sobre ustedes. O sea, Jesús nos llamó a una nueva vida, pero después nos puso a trabajar. Y eso es parte de la gracia del Señor. Que nos pongan a trabajar, sí, Señor. Esa es la otra parte que necesitamos comprender. Jesús nos llamó a una nueva vida para que seamos colaboradores con Él. Los que decidimos quedarnos en este lugar para formar parte de esta comunidad de integración familiar, nos pusimos a trabajar, ¿sí? Nos pusimos a servir. Ese fue el sentir que puso el Señor en nuestro corazón en muchos. Así fue en el principio también. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto. ¿Para qué? ¿Para estar de vacaciones? ¿Verdad que no? No, lo puso ahí para que labrara la tierra, para que la trabajara, para que la hiciera producir. Bueno, para hacer esto, ¿qué se requiere? La gracia de Dios. Para trabajar en la obra del Señor se requiere de su gracia en Cristo, quien nos llamó a trabajar junto con Él. En este lugar, durante muchos años, el Señor ha equipado a muchos para hacer algo. Por ejemplo, el Señor prácticamente a todos los jovencitos que están aquí los equipó para que supieran tocar un instrumento. Levanten la mano los que llegaron a este lugar sin saber cantar, hermano Chucho, no la voy a levantar, sin saber cantar, y que ahora ya cantan bien, ¿sí? Y que ahora tocan un instrumento. Levanten la mano, por favor. Los que ya tocan un instrumento. Toñito, todos te vimos, hermano, ¿sí? Y el Señor te dotó de un don, les dio un don y les permitió ahora saber tocar un instrumento. A otros les permitió saber dar una clase. Hay personas que no sabían pararse en público, no sabían expresarse en público, pero el Señor los capacitó para estar dando clases, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense, la gracia a la cual Romanos dice que opera sobre nosotros es la gracia de Cristo operando en nosotros. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor.
La gracia de Dios opera dentro de nosotros. El Señor, por su gracia, a algunos nos levantó como pastores. Otros son diáconos, otros son apóstoles, maestros, profetas, músicos. Pero fue el Señor. Fue el Señor en su gracia y en su misericordia, y nos impulsa a trabajar para su obra. ¿Sí? Y la gracia nos hace ser ahora colaboradores de Dios. Y en su gracia Dios nos levantó para trabajar en su obra, en su iglesia, y para llevar el evangelio a otros. Por gracia, solo por gracia. Lo que recibiste de gracia, ahora tú también lo estés dando por gracia. Pero para servir a Dios solo es posible por la gracia de Dios. Es decir, por la gracia de Dios tiene que ser Él el que te llame, tiene que ser Él el que te ponga a hacer lo que quieres hacer. Y miren, Dios ha traído sanidad a muchas personas por el don de fe que ha puesto en muchos, ¿sí? Al ser sanados, otros le han creído al Señor y su fe es diferente a la que tenían antes. Y cuando ellos tienen que orar por alguien, se lo toman muy en serio, ¿sí? Y entonces lo que ellos hacen al orar es clamar al Señor, y no saben cuánta gente hay así aquí. Gente que está clamando y que tú ni te enteras, pero el Señor la usa. Y esa fe de esas personas hace que el Señor derrame la gracia sobre ti y te pueda sanar. Acompáñenme por favor a Romanos 12. Vamos a ver varios versículos ahí. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que Dios te haya concedido. ¿Sí? Dios te dio la capacidad de profetizar. A veces pasan varias reuniones y algunos que tienen ese don no lo practican. Y lo que te está invitando el Señor es: te dio la capacidad de profetizar, pues habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien, ¿sí? Sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Voy a repetir esto por si acaso. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas.
hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y sigue, ¿sí? Continúa. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Estos 36 años que hemos pasado han sido 36 años de trabajo. Han sido 36 años de personas que recibieron la gracia del Señor a través de un don, a través de profecía, a través de algo que el Señor les dio, y fueron usados para que ahora los estén aplicando aquí. Imagínate que el Señor te da el don de tocar y no estás dispuesto a tocar aquí. O te dio el don de servir y no quieres ayudar y no quieres servir como el Señor te lo pide. El Señor te dio el don de ir a compartir la palabra y no quieres llevar la palabra. Entonces se trata de que la gracia del Señor fue derramada en nosotros. ¿Para qué? Para que la llevemos a cabo, ¿sí? Recibimos de gracia, ahora vamos a dar de gracia. No te costó nada, no tienes por qué exigir, no tienes por qué pedir nada, porque el Señor te la dio para que tú la lleves a cabo en su obra. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces el Señor nos quiere usar para bendecir por haber recibido esa gracia, para que nosotros la demos a otros, y lo que hemos recibido por gracia es para colaborar con Dios y con sus hijos aquí en la tierra. Acompáñenme a Juan, otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 y 38, por favor. Dice así. Espérenme. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. La gracia no es para que tú suplas una necesidad personal. ¿Sí, hermanos? ¿Están conmigo? La gracia no es para que suplas una necesidad personal. Si el Señor te dio el don de lenguas, no es para que pongas un quick learning o algo así. No es para que pongas tu escuelita para dar idiomas, no. O sea, el Señor te dio de gracia para que lo uses en medio de su cuerpo, ¿sí? Es para hacernos colaboradores con Dios, es para hacernos un instrumento del Señor para bendecir a otros. Yo sé que muchos estamos agradecidos por esos vasos que el Señor puso en este lugar para servir. ¿Estamos agradecidos con la vida del pastor Guillermo? Estamos muy agradecidos, ¿sí? Por todo el tiempo, por toda la dedicación, y así como él, por muchos, por maestras que ya están con el Señor. Dime el nombre de alguna. ¿Alguna maestra? Roxana Coronel. ¿Quién conoce a Roxana Coronel? ¿Quién se acuerda de ella? Miren, puro grandulón que fue maestra de ellos. ¿Y fue de bendición? De mucha bendición. Yo la conocí. Y fue una mujer de veras linda. Y entonces nosotros estamos agradecidos por esa gente que da y que da generosamente. Muchas cosas que no se podían hacer, que era imposible hacer, el Señor lo hizo posible, como poner este piso, por ejemplo. Cuando yo llegué a este lugar, este piso era de cemento y estaba pintado y yo lo trapeaba. Yo era el encargado de trapear aquí, ¿sí? ¿Tú también? ¿Cuál es el problema? Después estuve en cabina y el Señor nos usa de diferentes formas. De diferentes formas. El Señor quiere que cada uno participe en su obra, porque más bienaventurado es dar que recibir.
¿Están de acuerdo? De repente te vas a dar cuenta que de ti está saliendo vida para otros. De repente te vas a dar cuenta que el Señor te está usando para ser de bendición para muchos, ¿sí? Esto es gracia. Esta es la corriente de la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 10, por favor. Dice, porque de gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Cuando repetimos este mensaje o este versículo, solo decimos, es que por gracia somos salvos. Sí, sí es cierto, pero dice, no por obras para que, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Dios nos da la capacidad, Dios nos da la fuerza, nos da la creatividad. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da la fe, Él nos da dones espirituales. Él es dando de su gracia para usarnos a nosotros y que por gracia les demos a los demás. Y yo te pregunto, porque es necesario que nos hagamos esta pregunta en este momento. ¿Estás usando esa gracia que recibiste de Dios? Porque todos hemos recibido de Dios gracia y misericordia. ¿Tú estás devolviéndole a los otros, a los que están junto a ti, a tu familia, aquí en la iglesia, lo que recibiste de gracia? Bueno, yo sé, y nos consta a todos que muchos desde que llegaron a este lugar no han dejado de servir. Son una bendición. Desde que llegaron aquí, se casaron con este lugar, aman a la gente, aman su servicio, lo hacen de todo corazón, lo hacen con sencillez, lo hacen con amor. Y hay otros hermanos que empezaron con todo y empezaron muy bien, pero ya se enfriaron y ya no hacen nada y ya ni siquiera vienen. Ahora ya nada más ven los mensajes ahí por ahí de vez en cuando. Pero hay otros que desde el inicio que llegaron aquí no hacen nada. No sé, algunos dicen, es que a mí me da pena, es que yo no sé. Pregúntate, ¿de qué grupo eres tú? ¿Estamos aprovechando la gracia que Dios nos ha dado? Porque Dios te dio gracia para unirte al trabajo que estamos haciendo como cuerpo. ¿Sí? ¿Estás metido en ello? ¿Eres parte? Yo sé que esta congregación tiene a muchos servidores, más que otras congregaciones. Acabo de ir el domingo pasado, no nos vieron porque fuimos a una congregación, muy bonita congregación, muy numerosa. Cuando nosotros le dijimos el número de servidores que teníamos, dijeron, wow. O sea, como diciendo, no tenemos nosotros ese número, ¿no? Hemos recibido mucho y por eso damos mucho, ¿sí? Primera de Pedro 5:10, por favor. Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice? Díganlo fuerte, por favor. A ver, ¿es otra versión o qué? Ok, lo voy a decir yo fuerte. En esta versión que tengo aquí, porque esta fue la que me gustó. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Délo a otros. Lo que tú recibiste, dalo a otros. Es lo que te está diciendo el Señor. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es, yo te di dones,
yo te di de mi gracia, yo te di mi salvación, yo perdoné tus pecados, yo te estoy usando, yo te di el ministerio que tienes, yo estoy trabajando contigo, pero yo quiero que eso que yo te di, lo ministres a otros, lo pongas a trabajar, continúes haciendo la obra. Es así como funciona la iglesia, hermanos. Estamos aquí para comunicarle gracia a los demás, para hacer esa obra que Dios quiere que hagamos. ¿A qué obra te está llamando Dios a hacer en este momento? Tal vez porque no estás metido todavía en alguna de ellas, pero estás desperdiciando esta fuente que traes dentro, porque es real. Todo opera en la impartición de Dios, de lo que recibimos de Él, para que al final toda la gloria se la lleve ¿quién? ¿El pastor? No, para que la gloria se la lleve el Señor. Y tú y yo tenemos una parte esencial en toda esta dinámica y en todo este trabajo que se lleva a cabo. Necesitamos hacernos siervos de Cristo, haciendo la obra que Él nos ha encomendado hacer y que lo primero que nos dio fue la salvación. Entonces, el día de hoy, hermano, sí quiero que te vayas muy contento y muy agradecido por estos 36 años que hemos tenido como iglesia, pero también quiero que hoy quede sembrada en tu mente y en tu corazón que no importa si tú sabes o no sabes, ¿sí? Si Dios te está llamando a hacer algo, Él te va a dar la gracia. Acuérdense de Hudson Taylor. Él estaba preocupado por eso, pero le dijo, entendió que si era poco, si era mucho, donde el Señor lo mandara, Él le iba a dar la gracia para que lo llevara a cabo. ¿Sí? Miren, si esto hubiera sido un trabajo que dependiera de nosotros, ya desde cuándo lo hubiéramos perdido, ya no tendríamos nada de lo que tenemos. Pero es la obra del Señor y Él nos la está dando. Y ahí está su gracia. Y entonces, hoy hay un llamado sobre la vida de todos los que estamos aquí presentes. ¿Sí? Formamos parte de esta comunidad de integración familiar. Has recibido la salvación del Señor. Y el Señor quiere que sirvas con todo tu corazón, con todo tu ser. No importa tu edad, no importa qué edad tengas, no importa qué preparación tengas, no importa si eres un estudiante o si eres una madre con 5 hijos, no importa, ¿sí? Dios ha puesto esto sobre ti, te ha dado dones, te ha dado bendición y lo que quiere es que tú des de lo que el Señor te ha dado. No te quedes solo con la parte de gracia que te salvó y te perdonó. No, ahí no termina todo, ahí empieza todo. Entra a la plenitud de la obra de la gracia de Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Amén? ¿Dicen amén? Ok. Yo los invito a que oremos. Vamos a orar. Cierren por favor sus ojos, concéntrese y vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Señor Jesús, hay personas aquí, Señor, que han creído en ti, que han recibido de tu gracia, que han recibido dones. Y algunos no están usándolos, algunos no te están sirviendo. Quiero que sepas, hermano, que tú hoy recibiste este mensaje porque el Señor te está llamando a que tengas un cambio, a que funcione. Tu vida cristiana tiene que funcionar trabajando. Estos 36 años han sido de trabajo. Y si tú no has participado, yo te invito a que te arrepientas, porque estás aquí con un propósito y Dios te salvó, Dios te perdonó, pero Él quiere que seas
un manantial de bendición para otros. Por favor, levanta tu mano desde tu lugar y dile al Señor que cambie eso en ti. Dile, Señor, cámbiame, cámbiame, Señor. Gracias, hermano. Dile, Señor, quiero servirte. No quiero desperdiciar la gracia que tú me has dado. El sacrificio que el Señor hizo por ti no va a producir en ti una nuez vacía. El sacrificio que Dios hizo por ti no va a producir una nuez podrida, un fruto podrido. El sacrificio que el Señor hizo por ti te ha dotado y te ha dado todo lo necesario para que tú puedas servir al Señor. Si Dios te está incluyendo, Él no te va a dejar afuera. Si Dios te llamó, si Dios te dio su salvación, si Dios anotó tu nombre en el libro de la vida, Él no te va a dejar afuera de su trabajo. Padre, concédenos tu gracia para tener una profunda convicción para servirte sin ninguna condición, Señor. Manifiesta sobre la vida de mis hermanos dones que te sirvan, que le sirvan a la gente para que vengan a tus pies y crezcan, maduren y sean de bendición para otros, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios.